El individuo contra el Estado. Ese es el título del libro que nos reúne hoy, escrito por uno de los sociólogos más importantes de la historia, Herbert Spencer. Y es que estamos hablando de una obra que lleva publicada casi un siglo y medio, pero las ideas que están contenidas en este libro tranquilamente podrían haber sido escritas hoy mismo, describir la realidad que nos atraviesa, porque un buen autor transmite ideas que siempre tienen vigencia. Ahora sí, empecemos por el principio. Herbert Spencer nos lleva al año 1789, a la Revolución Francesa, diciéndonos que es a partir de este hecho histórico en el que se empieza a poner de moda la intervención del Estado en todas las cuestiones, lo cual implicaba obviamente una obstrucción y una mayor dificultad para el ejercicio de la libertad individual. Pero la premisa que sostiene este autor es que progresivamente la gente acepta perder su libertad individual porque se ha establecido un sistema de leyes y de reglamentos que se dictan con buenas intenciones. A veces, un aumento aparente de la libertad encubre una disminución real de la misma. Por lo tanto, un sistema estatista siempre va a promover que el ciudadano se someta absolutamente al gobierno. Una diferencia fundamental con el liberalismo, porque el liberalismo promueve la sumisión del ciudadano al gobierno, pero de manera condicional. Es decir, que el ciudadano obedece al gobierno siempre y cuando la institución civil beneficie a todos los miembros de la sociedad. Pero Spencer advierte que esto no solamente no sucede en la realidad, sino que con frecuencia es al revés. El Estado o perjudica a todos los miembros de la sociedad o beneficia a determinados grupos a costa de los demás. Por eso, el liberalismo siempre surge como una respuesta al estatismo, porque el objetivo es contrarrestar y aminorar el poder coercitivo que ejerce el gobierno sobre los ciudadanos, mientras que un estatista lo que va a buscar en primera instancia es mantener el poder, pero una vez que logró consolidarlo, va a buscar aumentar ese poder y por lo tanto disminuir la libertad de los ciudadanos. Debemos recordar lo que fue el liberalismo en el pasado, a fin de que se vea cuánto se aparta de él lo que lleva hoy su nombre. El liberalismo es la defensa de la libertad individual contra la coacción del Estado. En este punto, Herbert Spencer habla de la importancia de una ciudadanía inteligente. Y la inteligencia, dice él, progresa por actos de diferenciación. En pocas palabras, una persona es inteligente cuando es capaz de poner dentro de un mismo grupo las cosas que son iguales y en grupos distintos las cosas que son diferentes. Si nosotros clasificamos mal, lo más probable, lo más seguro, es que nuestras conclusiones sean erróneas. Y Herbert Spencer insiste en que la sociedad esté preparada porque muchas veces nosotros creemos que no hace falta saber demasiado para entender de política, cuando en realidad toda decisión política es compleja y por lo tanto no es sencilla de entender. A veces el discurso la hace parecer fácil, pero para entenderla en profundidad lo que necesitamos es conocimiento y reflexión para analizar y finalmente llegar a la verdad. Porque como dice Spencer, no todo lo que brilla es oro, y a veces una semejanza externa no implica una estructura igual. Un mal que se evita equivale a un bien que se logra. Y la persona menos inteligente es aquella que cree que el Estado no solamente puede, sino que debe sostener toda la carga de la sociedad. Aquellas personas que creen que el Estado es un juez sumamente competente y que por lo tanto puede brindar, por ejemplo, una buena educación, cuando en realidad lo único que el Estado te puede garantizar es un papel pintado, el título. El Estado no garantiza una educación verdadera, solamente decide qué educación será oficial y luego le pone un sello a esa instrucción que todos estamos obligados a recibir. Pero si quieren conocer una crítica a la educación estatal en profundidad, les dejo aquí mi lista de reproducción sobre la sociedad desescolarizada del autor Ivan Illich. Ahora sí, retomamos el libro de hoy. Herbert Spencer nos dice que un liberal siempre se opone a los impuestos porque son coactivos, porque van en contra de la voluntad de las personas y por lo tanto implican una limitación
limitación a la libertad individual del ciudadano. Y es que para un liberal, que el poder provenga de la ciudadanía o que lo haya tomado alguien de manera irresponsable es totalmente irrelevante. Al liberal no le importa el agente interventor, no le interesa quién ejerce el poder. Lo que al liberal le importa es si la libertad individual ha disminuido o no. Si un pueblo elige por medio de un plebiscito a un déspota, ¿permanecerá libre porque ese despotismo sea obra suya? Las medidas coercitivas que dicte este déspota ¿serán consideradas por el pueblo como legítimas solo por haber sido consecuencia natural de su voto? Por eso Herbert Spencer insiste en que así como el liberalismo en los tiempos de antaño luchó contra aquellos reyes que pretendían el poder absoluto, los liberales de hoy en día deben luchar contra el parlamento que también pretende arrogarse esa autoridad, que también quiere alcanzar el poder absoluto. No nos olvidemos que Herbert Spencer fue un gran sociólogo y él en su tiempo, hace más de un siglo, ya observaba que las políticas se empezaban a imponerse desde arriba hacia abajo. No salían por la necesidad o el interés del pueblo, sino que venían de una élite. Teníamos determinadas personas que mediante leyes u organizaciones internacionales empezaban a imponer una determinada cultura porque buscaban moldear a la sociedad. Y a día de hoy eso es moneda corriente. Tenemos un montón de lobbies, de fundaciones y de organizaciones internacionales que terminan muchas veces decidiendo las políticas de los países, incluso en contra de la voluntad de su pueblo. Y esto, se lamentaba y advertía Spencer, era alterar el orden natural de las cosas, porque en el curso de la evolución social, la costumbre siempre precede a la ley. Es decir, la ley, como mucho, puede reconocer a la cultura y darle una sanción oficial, pero no es tarea de la ley imponer una determinada cultura. La libertad individual que disfruta el individuo debe medirse no por el mecanismo gubernamental bajo el cual viva, sea o no representativo, sino por el número relativamente escaso de restricciones que se le impongan a los individuos. El gobierno, haya sido creado con o sin el concurso del pueblo, funcionará despóticamente si es que aumenta dichas restricciones más allá de lo necesario para impedir las agresiones directas o indirectas de unos individuos hacia otros. No podemos aceptar nunca el juego de los déspotas, de aquellos que piensan que pueden ejercer todo tipo de coacción sobre la ciudadanía, justificándose en que el fin que ellos persiguen es bueno. La sustitución de un déspota malévolo no impide que el gobierno sea despótico siempre. No podemos aceptar que se sancionen leyes basándonos solamente en las buenas intenciones, porque con eso no basta. Debemos ir a la esencia, debemos reflexionar sobre aquellas medidas que quieren tomarse, porque el político siempre se va a quedar en el discurso de la piedad y el amor, porque busca idealizar su objeto. Una vez que lo idealizó y una vez que nosotros compramos el discurso, momentáneamente nos estamos olvidando de todas las faltas cometidas por esas personas. Herbert Spencer advierte que nosotros debemos tener mucho cuidado con las soluciones mágicas, debemos tener mucho cuidado con los políticos prácticos, porque son los más inútiles, pues tienen ellos una mente cortoplacista, solamente piensan en los resultados más próximos y más directos, y si la sociedad no es inteligente, no analiza y no reflexiona en profundidad, muchas veces compra el discurso y compra esos resultados a corto plazo, sin darse cuenta que producto de eso hay otros efectos que son más remotos, pero que son más generales y más importantes, porque el alcance y el impacto en la vida de los ciudadanos es mucho más profundo. La pregunta más importante para todo político debería ser: ¿qué tipo de organización social es la que tiende a producir? Pero he aquí una pregunta que los políticos nunca se formulan. Para formar un buen ciudadano es tan indispensable fortalecer su cuerpo como vigorizar su espíritu.
Fíjense que en este sentido los políticos tienen más inteligencia, por lo menos más inteligencia que la gente que los termina votando. Porque el político siempre te va a tomar un mal, ya sea la proliferación de las drogas, una mala educación, problemas en el sistema de salud o una mala economía. Cualquier problema que exista en la realidad, el político te va a decir que si los votas, ellos tienen la solución, que ellos te lo van a arreglar esos problemas. Eso es lo que te venden, eso es lo que te dicen los políticos. Y bajo esa premisa, ellos aumentan la intervención del gobierno y van instalando cada vez más en nuestro pensamiento la idea de que necesitamos al Estado. Y si ellos fracasan o les va mal o no cumplen con sus promesas, la culpa nunca la van a tener ellos. Nunca van a asumir una mala gestión, sino que siempre van a tener una razón externa. Siempre va a haber alguien a quien culpar para justificar su desastre y por lo tanto el perjuicio a toda la sociedad. Lo que no van a dejar de hacer los políticos es en insistir que cada vez más extendamos el poder, que cada vez más el Estado esté presente. Por lo general, el político utiliza el dolor y el sufrimiento para consolidar su plataforma de poder. Por eso Herbert Spencer nos dice que no seamos ingenuos, que no todos los sufrimientos deben suprimirse. A veces debemos permitirnos padecer ciertas cosas, debemos aceptar ciertos dolores, porque son curativos y si nosotros los impedimos no vamos a crecer como personas y a su vez estamos impidiendo el efecto del remedio. No podemos vivir una vida sin dolor. Incluso hay dolores que no pueden ser aliviados porque hay dolores que son inherentes a la naturaleza humana. Pero en caso de que el dolor tenga solución y que deba ser solucionado, no debemos creer que es el Estado quien tiene que ponerle remedio a todas las miserias. Cada nueva reglamentación acarrea el nombramiento de nuevos funcionarios, un desarrollo, por lo tanto, mayor de la burocracia y el aumento de poder de los organismos administrativos. A los individuos se les ha hecho creer que todo debe hacerse para ellos y nada debe ser hecho por ellos. Quien enseña, aquel que ha decidido llevar adelante la noble labor educativa, es una persona que no puede, no debe nunca propagar gratas ilusiones. No debe vender una falsa felicidad. Aquel que es un educador de verdad es el que está dispuesto a dar amargas pero saludables verdades. Las conversaciones de café prueban que de cada 10, 9 buscan lo que les entretiene o excita su curiosidad, no lo que les instruye, y que lo último que leen es el libro que dice amargas verdades o disipa esperanzas mal fundadas. Es inútil discutir con un pueblo que está en pleno estado de intoxicación política. Herbert Spencer se pregunta ¿qué es ser esclavo? ¿Qué implica la esclavitud? ¿Que un hombre posea a otro? ¿Únicamente eso es esclavitud? ¿O quizá en los tiempos actuales también hay esclavos? Porque para él un esclavo es aquella persona que trabaja por mandato y bajo la presión de otra persona. Trabaja para la voluntad de alguien más, pero no porque libre y voluntariamente lo haya decidido esa persona, sino porque está obligado a hacerlo. Está obligado a satisfacer los deseos no solo de alguien más, porque a veces no es un sujeto en particular. Uno puede ser esclavo de una institución o de un grupo, pero para Spencer no interesa tanto quién ejerce la esclavitud. Lo que interesa es si hay esclavos o no los hay, porque muchas veces la esclavitud pasa desapercibida, porque para él hay diferentes grados de esclavitud y esos grados de esclavitud se establecen en función de si el dueño reclama para sí más parte del trabajo o menor parte del trabajo. De manera clara, si el dueño reclama todo el trabajo del esclavo, entonces estamos hablando de una esclavitud dura. Pero si el dueño reclama una parte escasa, seguimos hablando de esclavitud, pero una esclavitud más ligera. Y ahí es donde está la cuestión, porque la esclavitud es cuando nosotros no elegimos para quién o para qué trabajar, sino que estamos obligados y cada vez nuestra libertad se hace menor. Nada importa, dice Spencer, el dueño. No interesa si el amo es un individuo o es toda una comunidad. Lo que importa es si somos esclavos o no. Parece imposible conseguir que muchas personas comprendan una verdad evidente.
Para Herbert Spencer, la prosperidad de una sociedad no depende del político que te gobierne, sino de tu carácter, del carácter de los ciudadanos. El progreso solamente es algo que nosotros vamos a ver reflejado si es que forjamos nuestro carácter a través de una industria pacífica y de restricciones que ordenen nuestra vida social. Los seres humanos no van a cambiar solamente porque hay, entre comillas, buenas instituciones. Eso es una ilusión. Si el ser humano no asume riesgos, si el ser humano no paga las consecuencias de sus acciones, entonces nunca habrá un cambio y por lo tanto nunca habrá prosperidad, porque como dice Herbert Spencer, no hay alquimia política, no existe magia lo suficientemente poderosa como para cambiar el instinto de plomo de una persona por una conducta de oro. No por contemplar con ojos de indulgencia los tropiezos de las personas que arrastran una vida penosa y dura, se está obligado a transigir con los vagabundos. Esta ha sido la primera parte del individuo contra el Estado, de Herbert Spencer. Les agradezco un montón que hayan visto este video y nos estaremos encontrando para la segunda parte. Muchísimas gracias.